Un aumento de más de 6 puntos registró el índice de victimización según el último sondeo de la Fundación Paz Ciudadana y Adimark. El estudio también reveló una baja en la calificación de policías, fiscales y jueces. Desde la Concertación criticaron al gobierno por el aumento del temor ciudadano, mientras que el ministro del Interior atribuyó los resultados a los graves episodios de desorden público vividos durante 2011. Para analizar este sondeo ya estamos en contacto con la directora ejecutiva de Paz Ciudadana, Javiera Blanco. Javiera, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Estaba revisando yo las cifras anteriores para no quedarnos solo en este 39,3% y veía que si nos remontamos hasta el 2000 hay otros dos picos claramente establecidos aquí. Por allí por octubre, octubre del 2003 llega a un 40,8% y hay otro pic en noviembre del 2006, 41,7%. De allí saltamos entonces a esta cifra de 39,3%. Cuando se buscan, ¿hay alguna relación entre hechos de ese tiempo con los de ahora que pudiesen explicar por qué se producen estos pics? Si yo me adelanto un poco, en noviembre del 2006 uno dice, también había revolución en las calles, revolución pingüina, que es una de las cosas que hoy día se esgrime como tal vez alguna de las causales que pudiesen explicar este aumento de la delincuencia. Mira, el fenómeno delictivo es un fenómeno bastante complejo. Yo te diría que es un poco difícil dar una explicación en base exclusivamente a una causal. Efectivamente, como tú señalas, la delincuencia alcanzó un pic elevado en relación a lo que habíamos tenido años anteriores, aumentando no solo la victimización, sino el temor, aumentó también la mala evaluación de las autoridades, y yo te diría que en este panorama, lo que se nos ha dicho, que hay un tema de disturbios que podría estar permeando, pero más que nada las sensaciones. Aquí hay que explicarle a la gente que hay dos fenómenos que mide esta encuesta. Una son los temores, las percepciones, y la otra es la realidad objetiva. Esta efervescencia, estas sensaciones, estas manifestaciones que de repente la gente puede sentir como manifestaciones violentas o verlas en la televisión, efectivamente pueden permear las percepciones. Ahora, la realidad objetiva va por un carril distinto. Claramente las manifestaciones no son hechos delictivos. Ahora, otra cosa es que con posterioridad a ellos hayan actos de vandalismo, pero aquí estamos hablando de delincuencia más bien común. Y aquí lo que habría que probar, si asumimos esta hipótesis, es que efectivamente se han de alguna manera despoblado de policía algunos cuadrantes en pos de justamente cubrir las manifestaciones y ver si en esos lugares donde había un traslado de policía se han producido focos de delincuencia. O sea, esa sería primero una hipótesis a comprobar si efectivamente es así, pero claramente aún que se comprobara, estos son fenómenos mucho más allá y mucho más complejos. Aquí lo que hay que ver es dónde hoy día tenemos nudos críticos. Me parece bien que hoy día haya una parrilla importante de programas que se están evaluando, el plan cuadrante, programas de rehabilitación, porque hay focos sí que hoy día también pueden estar incidiendo y tienen que ver, por ejemplo, con las falencias de reinserción y rehabilitación de infractores. En persecución, sin duda, tenemos que avanzar en reducir la cantidad de archivos provisionales en relación a los imputados desconocidos. O sea, yo creo que atribuir exclusivamente un alza así de importante a un hecho de manifestación, yo creo que es un poco más complicado. Yo creo que hay que meter un poco más de elementos en esta ecuación para dar una total explicación. Y además, también déjame contarte que no es solo un aumento. Aquí también tenemos que tener presente que ha habido un cambio de perfil. O sea, no solo estamos hablando de aumento en los mismos lugares de siempre. Pasamos de una concentración en la zona poniente a la zona norte en general. Y eso incluye los sectores más acomodados. Sí, eso estaba viendo también en la gráfica que acompaña aquí, bien explicativa, donde se ve que en el área norponiente, por ejemplo, estamos viendo un aumento que va del 66,3% en la medición de junio del 11 al 77,5%. Y en el caso del área nororiente, estamos hablando de los barrios más pudientes de la capital, el salto es más grande todavía, de 52,1 a 71,1, Javiera. Exactamente. Sí, por eso yo te digo que en general lo que habíamos evidenciado era una concentración en la zona poniente. Para que la gente nos entienda, cuando hablamos de norponiente, esto es la zona de Renca, Huechuraba, Conchalí, y cuando hablamos de surponiente estamos hablando de lo que es Maipú, San Bernardo, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda. Esa zona, esta última, es la que no volvió a crecer como lo había hecho siempre, y lo que creció estrepitosamente es la zona, digamos, nororiente, que es la que tú señalabas, donde estaba Providencia, Lo Barnechea, Las Condes, pero permaneció la zona norponiente alta. O sea, todo lo que es Renca, Huechuraba, Conchalí sigue siendo alto. O sea, ese traslado también tiene que ser un foco de preocupación, porque no solo estamos diciendo que aumentó, sino que también cambió un poco la concentración territorial
y se focalizó aún más en ciertos hogares, que es otra de las conclusiones de este estudio. Nosotros en el 2008, por ejemplo, teníamos que el 5% de los hogares concentraba 3 o más delitos. Hoy día los que concentran 3 o más delitos es el 10%. Y es más, la conclusión del estudio es que el 27% de los hogares recibe o se ve afectado por el 90% de los delitos. O sea, no solo hay un desplazamiento territorial, sino que además tiende a ser más concentrada o en algunos perfiles o en algunos hogares. Sí, y siguiendo esa primera teoría que a alguien le puede parecer más fácil de explicar si lo considerara unicausal, es decir, que las manifestaciones provocan todo esto o este aumento, claro, siguiendo esa teoría uno diría entonces, si las fuerzas policiales se desplazaron, entonces uno tendría que pensar que mayoritariamente las fuerzas policiales de los barrios pudientes a lo mejor estaban más ocupadas en el control de los disturbios para explicar que en esa zona hay un aumento explosivo, por eso que se complica un poco esa explicación, no sé, desde mi punto de vista. Bueno, toda explicación tiene que ser corroborada, esta es una hipótesis. Yo creo que si la hipótesis es que de ahí fueron, digamos, desplazados policías para apoyar manifestaciones, lo que tendría que ser es que esos días que fueron desplazados de las manifestaciones tendría que haber habido, de alguna manera, una alza delictiva en esas comunas, que es lo que hay que, obviamente, probar. Pero aun que se probara, y esto es lo importante, aun que eso se probara en ese escenario, no podemos dar la explicación completa en base a eso. Yo creo que aquí también hay que avanzar en lo que hoy día yo señalaba, que es la evaluación de los programas, que hay muchos de ellos en curso, y poder identificar qué de estos esfuerzos que se han hecho, de los programas de rehabilitación, los planes cuadrantes, etcétera, están dando resultados y cuáles no. Javiera, el gobierno hace sus propias evaluaciones. El otro día estuve conversando aquí en los estudios con el ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, respecto de las metas del Plan Chile Seguro, que es el plan del gobierno. Ellos establecían ya en sus primeros años de gobierno bajar del índice de victimización del 33,6% a niveles del 29%. Pero claro, eso con la encuesta del INE. Y eso en cierta forma se reflejó en los datos entregados en abril de este año, porque bajó a un 28,2%. A ver, la pregunta es, ¿por qué hay una diferencia que van más o menos, con la cuenta, porque estuve revisando hasta el 2005 para atrás, siempre hay una diferencia como de 4 puntos más en victimización en la encuesta de Adimar que en la encuesta del INE? ¿Hay alguna explicación? Porque cuando se lo pregunté aquí al ministro del Interior me dijo, mire, no veamos los números de Paz Ciudadana como el oráculo. A ver, tampoco nunca hemos pretendido ser el oráculo. Yo creo que como sociedad civil lo que uno hace es poner a disposición de los tomadores de decisiones estas informaciones para justamente orientar esas políticas públicas. Yo creo que aquí la idea, cuando uno habla de un problema como la seguridad, es que estamos todos afectados y la idea es todos contribuir para disminuir los niveles. Por cierto, ojalá hayan más encuestas y las hay. Fuimos los primeros en alegrarnos cuando el año 2013 inició la ENUS por parte del INE. Y esa es la idea, ¿no? De poder ir avanzando, ojalá desde el mundo gubernamental, en generar estos indicadores. Yo absolutamente que la encuesta que hace el gobierno es una encuesta, si uno pudiera decir más completa, por cierto, es una población mayor, incluye más delitos. Esa es un poco la explicación también de por qué nunca van a dar los mismos niveles ni los mismos porcentajes. Primero, las nuestras son encuestas semestrales y las del gobierno son anuales. Segundo, la nuestra es una encuesta telefónica y la del gobierno es una encuesta cara a cara. Las poblaciones son totalmente distintas, la cobertura territorial, por lo tanto, nosotros solo concentramos en delitos contra la propiedad, que son los delitos más frecuentes y son la mayoría. Y además también la ENUS, que es la encuesta de gobierno, incluye los delitos de lesiones, corrupción y delitos económicos. Entonces, claramente sería imposible poder llegar a homologar ambas cifras, porque estamos hablando de dos canastas distintas. Pero lo que sí se homologa, y eso era lo segundo que te quería señalar, son las tendencias. Si bien el número no coincide, sería muy difícil pensar que la ENUS va a marcar una baja estrepitosa y nosotros vamos a marcar un alza. Porque el grueso de los delitos que se cometen en este país son los delitos contra la propiedad que mide el índice Paz Ciudadana Adimar. Por lo tanto, así como se marcó en el último periodo una baja importante, que también la reflejó el índice, es plausible pensar que la ENUS, que se va a dar a conocer a principios de este año, ya en marzo-abril, seguramente va a mostrar un alza en 2011. Absolutamente cierto. En el caso de la encuesta del INE reflejó una baja del 33 al 28 y en el caso de Adimar era una baja del 37 al 33. Por lo tanto, la tendencia más allá de los números refleja más o menos lo mismo. Es la misma. Último y muy breve, Javiera, para terminar. La evaluación de las distintas instituciones aquí cae
realmente llamativo, y uno lo que puede pensar en una primera mirada es que todas estas peleas que se han dado y cruces de declaraciones entre el ministro del Interior, el fiscal que le responde un día uno, un día otro, al final parece que en la percepción de la ciudadanía hace mella. Bueno, yo creo que tú lo has dicho, yo creo que las pugnas respecto de un fenómeno en el que la verdad lo que se espera más bien es digamos, la alineación o la coordinación o aunar esfuerzo en torno a un combate que es común. Y yo creo que la pugna ha quedado, digamos, evidenciada que para la gente por lo menos no se entiende y quizás más bien se entiende contrario senso a lo que se quiere decir detrás de esa pugna. Yo creo que hoy día las evaluaciones de las autoridades sin duda lo que han generado es una baja en las evaluaciones, respecto a las cuales yo creo que lo que hay que generar es un punto de atención, porque sí llaman la atención algunas notas bajas como parlamentarios que llegan al bajo histórico del 2,9 y en general todas bajan, policías, gobierno, senadores, diputados, el Poder Judicial. Los alcaldes son los únicos que se mantienen, así que es una buena noticia para ellos que van a estar de elecciones este año, pero en general es una baja generosidad, un llamado a atención para las autoridades de que claramente el mensaje no está llegando a la ciudadanía. El gobierno 3,8, fiscales 3,4 y jueces un 3 en la evaluación que hace la gente respondiendo a esta encuesta. Javiera, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Gracias a ustedes.